Una durísima discusión con Evelyn Matei. Eso es lo que tuvo Franco Parisi en el debate que se dio ayer a nivel presidencial, donde estuvieron todos los candidatos presidenciales. Y aunque los momentos principales se marcaron por las malas respuestas de Jara, y en particular las intervenciones tanto de Marco Enríquez Ominami como también las de Johannes Kaiser, uno que también se destacó es el caso de Franco Parisi, y donde uno de los momentos que se habló más tanto a favor de él como en contra de él fue su discusión con Evelyn Matei, donde la trató de traidora, básicamente por la numerosas volteretas que la candidata de Chile Vamos se ha dado a lo largo de su vida, como también su apoyo a distintas figuras y rechazo dependiendo de la conveniencia del momento. Vale recordar el caso de Pinochet, que ella alababa y apoyaba todo constantemente cuando era más joven, y cuando paró de ser conveniente a nivel político lo dejó de lado, y en el último tiempo ha tenido un poco de dificultad de decir si está a favor o en contra. Como tantas otras cosas, Matei se adapta a lo que cree que le conviene, y que por lo mismo tuvo un enfrentamiento con Parisi sobre eso que significó que muchos lo apoyaran a él y muchos otros dijeran que fue descortés lo que hizo. Eli, tú traicionaste al expresidente Piñera. Lo investigaste. Le interviniste el teléfono. Lo traicionaste. Eli, tú apoyaste a rabiar a Pinochet. Y cuando no era rentable y productivo políticamente, sí, Franco, lo traicionaste. Franco, Déjame terminar. Solo para recordarle que sus equipos llegaron a un acuerdo de utilizar solo apuntes personales. Ok, es un apunte personal. Es una foto. Su equipo participó en la reunión y termino ajustó inmediato. esa norma Termino para todos. Solo me gustaría recordárselo. Evelyn, cuando después de un tremendo esfuerzo logramos ganar el rechazo a la pésima constitución, primera constitución de Loncón, tú y tu partido político se fueron a arrodillar en frente de Boric para un segundo proceso constitucional traicionando a Chile. ¿Quién viene ahora? ¿Cuál es la traición que viene ahora? La verdad es que no es una pregunta, ¿no? Todos los chilenos se habrán dado cuenta que básicamente han sido puras agresiones y puras descalificaciones. No ha habido ninguna pregunta acá. Pero yo también creo que todos los chilenos ya conocemos que ese es el estilo del candidato Parisi. Él suele actuar así, sobre todo contra las mujeres. A las mujeres las trata especialmente mal. Entonces yo lo que quiero señalar es que soy una candidata en que los chilenos me conocen y sí he tenido errores, sí me he equivocado, pero con el presidente Piñera logramos recomponer totalmente, tanto es así que me nombró ministra. Y nos quisimos enormemente y lloré cuando murió y ahora su familia me acompaña, porque ¿sabe qué? Ambos nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado, eso es humano. Lo lindo es que nos pudimos poner de acuerdo y volver a armar una relación. Y eso es lo que quiero para los chilenos. Que a pesar de los problemas que tuvimos y que todavía están en nuestro ambiente, ¿no es cierto?, con el 11, podamos mirar para adelante como un solo equipo. Ahora un poco esta situación muestra cómo ves la realidad, porque esto generó dos tipos de reacciones. O se consideró que fue un muy buen ataque al mostrar la hipocresía de Matei y sus volteretas y su falta de principios, o muchos consideraron que esto era inaceptable, que era descortés y de muy baja clase lo que estaba haciendo Parisi. Ahora, dentro de eso, yo creo que efectivamente es un ataque que sí tiene razón. ¿Por qué? Porque Matei sí se ha dado muchas volteretas. No es algo malo a nivel político, ni un poco a nivel discursivo, indicar las numerosas volteretas que se ha dado Matei. En realidad es algo que debe indicarse. Matei no tiene mucho principio. Históricamente se ha dado una serie de volteretas en distintos ámbitos. Vamos a enumerar algunas cosas. Lo que se colocó ahí. Su relación con Piñera es una. El caso de Pinochet, que ella apoyaba constantemente y después se trataba como que nunca fue pinochetista, lo que era mentira, y también después diciendo inaceptable, etcétera. Y en tiempos más recientes también hablando mejor del periodo de Pinochet y después diciendo que no, le cuesta el tema. En temas económicos, muy discurso Chicago, pro mercado en ciertos elementos, después que no, media socialdemócrata en el discurso cuando le convenía, y ahora de nuevo unos elementos más pro empresariales y una mezcla. También en temas morales, por ejemplo. Temas como la adopción homoparental, el matrimonio igualitario, por ejemplo, son elementos, o el aborto en ciertas causales, que ella estaba completamente en contra de todos esos elementos. Cuando le convenía y la sociedad de las encuestas mostraba que era más conservadora la sociedad chilena, y después dice que esas cosas cambiaron, y ahora no.
¿Y por qué? No hay una convicción moral de fondo, simplemente un tema de adaptación. Entonces, Matei representa muy bien lo que es Chile Vamos, y no lo digo eso como un halago, sino como algo negativo, porque hay una falta de principios enorme que se nota y un intento de evadir responder ante esa falta de principios que hace que se den volteretas constantemente. Por eso, incluso en ese extracto, donde Matei se enfrenta con Parisi, cuando él le increpa por esto, se queda callada varios segundos porque no sabía mucho cómo responder. Y al final, ¿qué se enfocó? En decir, bueno, ya saben cómo es Parisi, con la agresión contra las mujeres, que no corresponde. No responde un poco el tema de fondo sobre sus volteretas, ¿no? Ese está ese elemento. Ahora, algo que es interesante es que en el caso de Parisi también tuvo varias participaciones que yo creo que son más bien destacables con respecto al debate presidencial. En particular tenía posiciones similares, aunque no iguales, a Kaiser a nivel discursivo, porque Kast no dio mucho detalle a nivel económico en el debate, estaba medio apagado. En temas económicos, ambos criticaron los efectos del sueldo mínimo sobre la economía, que efectivamente eso está comprobado y es evidente. Si tú subes el sueldo mínimo, es más caro tener un trabajador, obviamente, que por lo tanto menos pymes que tienen poco dinero pueden pagarlo, lógico, y si además bajan las horas laborales, obvio que va a aumentar el desempleo, evidente, y eso que es tan evidente por lógica, se comprobó con el Banco Central, que dijo que la baja de las horas laborales más el alza del sueldo mínimo habían aumentado el desempleo en Chile y habían empeorado la situación laboral de mucha gente. Lógico, ahora el gobierno no quiere reconocerlo, pero es obvio y los datos lo están mostrando, hasta el Banco Central lo confirmó, ¿no? Tomó posiciones más bien pro mercado, habló de bajas de impuestos, tiene esos elementos bien positivos, pero también tuvo enfrentamientos con Kaiser, donde justamente lo increpó porque Kaiser no había renunciado a su sueldo como diputado, aunque Kaiser dijo que estaba a punto de hacerlo porque iba a empezar la campaña propiamente tal. Y lo que es también destacable, yo diría, es que hay ciertas diferencias que se dan. Por ejemplo, Parisi no se mostró muy favorable con el tema de la tenencia de armas con la población civil, diciendo que es una solución de ricos, aunque en Chile la tenencia de armas para defensa personal es tan costosa por impuestos y regulaciones, no es que naturalmente lo sea así. Y también se notaron como una posición más de alejarse tanto de la izquierda como de la derecha, aunque en temas económicos tenía muchas más similitudes con figuras como Kaiser. De todas maneras, tuvo una buena participación, tanto en temas de, podríamos decir, de economía, como en temas de seguridad, donde habló también de la frontera minada para lidiar con los problemas migratorios, con una posición dura, pero yo diría correcta, y se destacó bastante, aunque tal vez no tanto como otros candidatos que fueron mucho más polémicos, como el caso de Jara, que lo hizo muy mal y se destacó por lo mal que lo hizo, o el caso de Kaiser, que yo diría que fue uno de los que tuvo su mejor debate, igual que Marco Enrique Dominami, ambos con muy buena gestión durante ese debate de más de 2 horas. De todas maneras, fue una participación que generó mucha polémica y ha hecho que muchos se lancen en contra y otros lo alaben. Curiosamente, o algunos piensan que lo hizo muy bien, o al menos bien, y otros piensan que es el peor dentro de todo. Depende un poco cuáles son tus preferencias, como también qué es lo que uno valora más, ¿no? A mí personalmente nunca me ha agradado Matei porque ese estilo de volteretas que también tiene mucho Boric y es de cambiar constantemente las propuestas y la opinión a conveniencia del momento, me parece que es de una deshonestidad intelectual enorme y muestra en realidad que hay una ambición más por la llegada al poder y por ostentar estructuras de poder político más que de empujar cualquier tipo de ideales. Y eso se nota. Y en el caso de Matei es algo bien evidente, igual que de su coalición política. Pero no se puede esperar mucho de Chile Vamos. Pero de todas maneras, ¿qué les pareció esta controversia que se dio entre Matei y Parisi? ¿Quién creen que tiene razón? Como también las otras posiciones de Parisi. ¿Creen que lo hizo bien? ¿Creen que dejó mal a Matei? ¿O Matei quedó, podríamos decir, más sólida como candidata en medio de esa controversia? Curiosamente he visto las dos opiniones, que Matei quedó destruida por eso, como también he visto algunos que toman la posición que Parisi quedó peor con toda esa discusión. Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, pueden recomendarme temas tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.